Dios los bendiga, amados. Buenos días. Oh, gracias al Señor. Qué tiempo tan agradable. Nos hemos gozado de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados, recordar rápidamente, yo sé que ya se fueron los niños, pero recordarles rápidamente lo siguiente. Bienvenida. Recordarles, amados, este mes es el mes del famoso, la iglesia del Señor necesita estar muy atenta a los sucesos, a lo que está viniendo. No podemos quedarnos por ahí entretenidos, sino por el contrario, estar adelante de las cosas. Desde ya hay que hablarle a los niños. Los niños ya también van a empezar a recibir en la escuela dominical. Tráigalos. ¿Para qué? Para que ellos sean instruidos con la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permita a Dios que nos permita también dar una enseñanza acerca de la famosa fiesta esa, no de la fiesta sino de su origen, con las connotaciones espirituales que eso tiene para las personas, para los niños. No es solamente que me vestía, qué lindo que se parece a un conejito. Estamos participando de un evento que fue inicialmente consagrado para los muertos y las ánimas. Tremendo eso, y nosotros formando parte en algún momento de eso. Tremendo. Por favor, orar por los niños, orar por su hijo, por su niña, por favor. Se llevó a cabo, ¿se acuerda que había hablado la semana pasada de que iban a hacer una agenda de un taller de homosexuales, de gays, de travestis a niños de 5 o 6 años en España? Oramos al Señor pidiéndole, Señor, que detenga eso en el nombre del Señor. Amado, eso se dio. Se hizo un taller y ahora se prepara a hacerlo en otras diferentes áreas de España. Por favor. Hay unos abogados cristianos que nos han mandado al chat de pastores de España. Recordemos que pertenecemos al Ministerio Internacional Rey de Reyes de Valencia. Nos han mandado información para que nos unamos. Compartiré con algunos hermanos que quieran. Por favor, acérquense y me lo hacen saber. Para que usted también se inscriba allí y apoye la causa de presentar una acción legal en España para que eso sea detenido en las áreas del Congreso. Cuidado, amados. Eso de estar entretenido, que eso no es con nosotros, cuidado. El diablo, y ojalá el Señor también nos permita hablar de la agenda global, porque la agenda global es algo que se está dando ya, es el hecho, pero eso ya se había planeado antes. Una agenda diabólica a nivel de muchos países, estrategias diabólicas para llevar a cabo su plan. No podemos dormirnos, no podemos estar entretenidos. Entonces, oramos, amados, y le pido oración para que usted como guerrero del Señor se levante a orar y a clamar por sus hijos, por su familia, por sus sobrinitos, por los niños de esta nación. Amén. Bueno, ahora vamos a la palabra, vamos a lo que el Señor nos ha permitido en este día compartir. Por favor, acompáñeme, amado, al libro de Jonás. Vamos a ir al libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a hablar en el día de hoy, no se lo pierda, el próximo domingo también estaremos hablando del libro de Jonás. La intención que ha habido en el corazón, pidiéndole al Señor sabiduría, es que podamos estudiar el libro de Jonás. Son 4 capítulos nomás, amados. Entonces imagínense, 4 capítulos y usted se leyó un libro de la Biblia. Ya puede decir, me leí un libro completo de la Biblia. 4 capítulos que nos dan una enseñanza tremenda en este tiempo. Dice la palabra del Señor, Jonás capítulo 1. Vamos a leer hasta el versículo 10. Amén. Amén. Mire cómo empieza. Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis.
Y pagando su pasaje entró ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo, y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Amén. Padre, yo te pido en este momento, Señor, que sea tu sabiduría, Señor, revelada a través, Señor, de mis palabras, para que seamos edificados conforme a tu palabra, Señor. Cancelamos cualquier pensamiento humano, Señor, que quiera interponerse, buscando tu dirección. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, y que podamos, Señor, sembrar una buena semilla a través de tu mensaje para tu gloria y honra. Amén. Yo no sé, amados, pero quizá hablo con los que tienen años de conocer el Evangelio. Los nuevos, qué bueno, porque apenas arrancan y conociendo no lo que quizá en su momento los que decimos conocer hemos cometido anteriormente como error. A mí en la escuela dominical, cuando me llevaban a la escuela dominical, me enseñaron una canción y me hablaba de un pez. Y decía que el pez se comió ¿a quién? A ver, a Jonás, a un hombre llamado Jonás. ¿Por qué? Es la historia que estamos leyendo en el día de hoy. Pero esa historia que estamos leyendo en el día de hoy no es la de los pequeñitos, sino antes la historia que nos hace ver cuál era el propósito de que Jonás estuviera en la palabra. Y eso es lo que vamos a estudiar en este domingo y el próximo domingo con la voluntad del Señor. Entonces, allí en la iglesia me enseñaban, y yo me quedé con ese recuerdo de que Jonás se lo había tragado el pez por haber sido desobediente. Y pare de contar. Desafortunadamente, para muchas personas que son antibíblicas, que no aman al Señor, que no reconocen la soberanía de Dios, se pegan de ahí. Eso es un cuento que se lo comió, mire, un pez, que eso es un cuento. Antes de que sea un cuento, yo quiero presentar una imagen. Por favor, hijo. Y solo miremosla, pero también quiero hablar de ella un momentico. Este animal se llama tiburón ballena. Lo puede quizá encontrar si lo quiere volver como mascota, porque este tiburón ballena es amigo de los seres humanos. Es amigo de los seres humanos. Mire el diámetro que tiene este animal. Ese diámetro uno puede libremente colocar allá una sala, un comedor, cualquier cosa de la tremenda boca que tiene. Pero amados, lo que quiero señalar es esto. Este animal está justo en el área donde se está haciendo o se dio el suceso de Jonás. Ahora, este animal se cree que por su diámetro libremente puede tragar a una persona. Libremente. Pero mire, yo no he venido a justificar, qué mal haría tratar de justificar la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Usted y yo, ¿la creemos o no la creemos? ¿No la creemos? Bueno, ya usted, ¿la creemos?
porque a Dios no se le cuestiona, a Dios se le obedece. Ese es el tema. Nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios, no buscar, ay, ¿será? ¿Y eso cómo fue? Entonces muchas personas, que era lo que quería aportar, no pretendo con esta imagen justificar algo. Solamente quisiera que tuviéramos esa idea en que hay animales marinos que libremente pueden hacerlo. Pero la palabra del Señor es muy clara y nos habla que fue tragado por un pez. Hay algo importante también. Este es un pez. Yo me acuerdo que yo hablaba mucho de la ballena. La ballena no es un pez, es un mamífero. Entonces no es un pez. El pez es aquel que produce sus crías a través de huevos. Entonces este es un pez, pero adquiere un llamado como tiburón ballena. Tiene un llamado allí, ¿de acuerdo? Entonces quiero dejarles esta imagen. Por favor, la segunda imagen, hijo. Gracias. ¿Hay alguien allí? Por favor. Bueno. Amén. ¿Sabe qué me encanta de la Biblia, amados? Que la Biblia nos muestra las realidades y usted las puede comprobar. ¿Cuántos están pensando y orando para el viaje a Israel? Amén. Amén, gloria al Señor. Amado, póngalo en el nombre del Señor, si es su deseo, por supuesto, pero póngalo. Estamos en este momento ya haciendo los contactos, porque apenas iban a abrir en el mes de noviembre, y ya estamos en este momento tratando de tener esos contactos para la información. Bueno, quiero presentarles en nuestro tema una reseña histórica, porque no podríamos ubicarnos. ¿Quién es Jonás? ¿Cuándo nació Jonás? ¿Qué pasó con Jonás? ¿Por qué es tan importante Jonás en la Biblia? Y esta reseña histórica, para los que no la saben, los que la tienen clara, recordamos. Pero el periodo de la humanidad se ha dividido, y si lo hablamos bíblicamente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿En qué año estamos viviendo? ¿2000 qué? 32. ¿32? 2022. Entonces, si usted empieza a retroceder, amado, se va a encontrar que va a llegar al año 0. Ahí lo quiero llevar. Al año 0, imagínense cuántos años han pasado. 2022. En el año 0 estamos hablando del nacimiento de Jesús. Estamos hablando de cuando el Señor nació. Ahora, esta cifra de 0 pudo haber sido el 4, el 5, el 6, pero las aproximadas, para que lo recordemos todos, vámonos a los pares. Sería entonces el año 0. A partir del año 0 hasta acá estamos viviendo todo lo que es el Nuevo Testamento. Pero a partir del año 0 hacia atrás empezamos a vivir 2000 años también, pero menos, o sea, 2000 años antes de Cristo y a partir de Jesús 2000 años en adelante. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Es importante que conozcamos esto, por favor. En el año 2000, antes de Cristo, estamos hablando de Abraham. Muéstrame su Biblia, por favor. Gloria a Dios. Estamos hablando de el principio de la creación y luego sigue Abraham, todo lo que vivió Abraham, el llamado que hizo Dios a Abraham. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años? 2000 antes de Cristo. Gracias. Ahora, vámonos al año 1500 antes de Cristo. Mire que nos estamos acercando. 1500. ¿Qué pasa en el 1500? Hay un suceso también. En ese suceso aparece Moisés. 1500 antes de Cristo. Ahora, seguimos en los años acercándonos hasta el personaje que vamos a hablar. 1000. ¿Qué pasó en el 1000? Hablamos del reinado de David. David, 1000 años antes de Cristo. ¿Quién se ha perdido para recordar nuevamente? Todos estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno. Entonces, 2000, ¿qué pasó en el 2000? Abraham. ¿Qué pasó en el 1500? ¿Qué pasó en el 1000? David. ¿Sabe qué me encanta de la Biblia? Que usted puede corroborar todo esto, amado. Vaya a Israel y verá. ¿Es así o no, amado, de los que hemos ido a Israel? Qué lindo estar en ese lugar. Usted dice, wow, aquí lo que la Biblia está diciendo. Wow, Señor. Eso es espeluznante, amados. Lo que se siente, saber que usted está allí al lado de la historia, de la verdad, de la palabra de Dios, amados. Ahora, en el año 1000,
Vamos al 800 y ahí aparece este personaje que vamos a hablar. Este personaje, ¿cómo se llama? Jonás. Profeta Jonás. Quiero comentarles, amados, que la Biblia nos habla de principio a fin de desobediencia. Y muchas veces no nos gusta que nos hablen de desobediencia, pero la desobediencia es lo que ha llevado al pueblo de Israel y a nuestras generaciones a vivir lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y a Eva? Y por su desobediencia, ¿qué ha pasado? Aquí estamos. Todo enmarca el tema de desobediencia. Entonces, por la desobediencia, el Señor le dice a David, bueno, tú que eres mi siervo, dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y entonces el Señor le promete a David, le dice, no faltará reinado de tu generación. Entonces estamos en el año 1000. Todo de ahí en adelante, reinados, ¿de dónde? Familiar de David. Pero mire lo que es no poner atención y obedecer a Dios. La desobediencia, entonces subía un rey, yo no, eso de Dios, e ídolos. Y entonces abominación, y entonces errores tras errores. Otro contaba y ahora sí con el Señor y otro no. Eso llevó a una división. Salomón es quien sucede en la sucesión que hay, ¿a quién? A su padre. ¿Su padre fue? David. Entonces, Salomón fallece y queda su hijo, Roboam. Y al quedar Roboam, entonces el pueblo se levanta y le dice, venga, un momento, ayúdenos por favor, es que es cuando estaba tu padre, Salomón, pagábamos muchos impuestos. Ayúdanos ahora que tú eres el rey, por favor, ayúdanos, bájale los impuestos. Es lo que es el hombre. Inmediatamente Roboam se reúne, pide consejo a los sabios, que son, a la multitud de sabios que son los ancianos, y los ancianos dicen, por favor, escucha a tu pueblo. Y él dice, bueno, voy a escuchar a los jóvenes también. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Los jóvenes dicen, no, ¿cómo te vas a dejar tú apacentar por eso? No, por el contrario, tienes que ser más fuerte, colócale más impuestos. Y así sucede. Le pone más impuestos a Roboam y el pueblo dice, ya no más. Lo que es Israel hasta el año 1000 empieza entonces a desboronarse y se divide. Para allá voy. Se divide en dos. En 10 tribus que se llamaron Israel. Capital de Israel. Samaria, gloria a Dios. Samaria. ¿De acuerdo? Y se divide en otra tribu que se llama Judá. Y esa tribu Judá, capital ¿quién? ¿A dónde vamos a ir? Israel. Capital. Jerusalén. Entonces hay una división. En el año 800 todavía, miren lo que es la desobediencia, amados. Por lo que es la desobediencia. En el año 800 no habían entrado invasores a estas tribus o al pueblo de Israel, pero ya había división. Ya estaba al norte, cuando hablemos del norte, estaba Israel con sus 10 tribus. Y cuando hablemos del sur, estaba Judá. ¿De acuerdo? Están ya dos divididos. En el 800 el Señor levanta un hombre. Levanta un hombre que se llama Jonás, profeta. Y le dice a este hombre, bueno, es importante recordar esto también. Estas dos tenían sus gobiernos diferentes, pero recordemos que eran lo mismo, sino que no compartían las políticas, por eso se habían dividido. El Señor le dice a un hombre en Jerusalén, a ver si pueden estar conmigo, aquí. ¿Dónde estaba la tribu? Estaba aquí al ladito, aquí arriba, al norte, y aquí al sur estaba Judá. ¿Sí lo vieron de allí? ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Bueno, entonces le dice el Señor aquí, al lado de la tribu del norte, le dice a Jonás, que fue donde él nació, hablamos del año 800, le dice, levántate y ve a dónde, a Nínive. Nínive está aquí, amados. Nínive en su momento perteneció a la capital de Siria, y Siria era en ese momento la potencia. Haga de cuenta Estados Unidos, era la potencia. Oiga esto, pueblos paganos, la potencia. Ahora, conquistar un pueblo lo que usted quiera, pero no habían podido conquistar el pueblo de Israel. Bendito sea el Señor que da protección y cubre a sus hijos. Pero la desobediencia.
La desobediencia los llevó a ellos. ¿La desobediencia qué? ¿Adorarás? ¿Qué le dijo el Señor en los mandamientos? Solamente adorarás ¿a quién? Al Señor tu Dios. Y ellos, no, pero es que mire que este le hizo el favorcito y adoraban otros ídolos. Amados, seguimos. Le dice el Señor, ve entonces a Nínive y proclama, pregona contra ellos. En otras palabras, aunque esto lo veremos dentro de 8 días, le dice, proclama que vendrá destrucción a ese pueblo si no se arrepienten. Entonces, Jonás, profeta, obediente, ¿qué es lo que dice en el segundo? Por favor, si me lo vuelve a leer. Ok, ¿y qué sigue? Y se levantó. Para huir de la presencia de Jehová. Ahí, gracias mi hermano. Y Jonás se levantó para ser obediente e ir a Nínive. Así dice. Dice que él se levantó para huir. Y para allá vamos a ir. Seguimos con este. Ya vamos a terminar esta filmina para ir a la palabra. Amados, miren lo que hace Jonás. Desciende, y preste la atención a esa palabra, desciende hacia este lugar donde se encuentra Jope. Jope era el lugar donde embarcaban los barcos. Entonces, en vez de ir a este lugar, mire lo que hace. Amado, de una vez le digo, ¿sabe qué es Nínive hoy en día? Nínive es una ciudad llamada Mosul, y Mosul hoy en día, usted lo puede ubicar en el mapa, está ubicado en Irak. Mire a dónde lo mandó el Señor, en Irak. Ahora, él prefiere ir a Tarsis. ¿Sabe qué es Tarsis hoy en día? La península ibérica, España. Eso es Tarsis. Entonces, él no cumple lo que el Señor le dice de ir a este lugar a pregonar, sino que se embarca para ir a Tarsis, o sea, a España. Y este mar Mediterráneo, que es donde les acabé de mostrar ese pez, es donde habita por esos lados el pez. Bueno, vamos uniendo coherencia. Amados, es importante que conozcamos esto porque nos quedamos en el año 800 donde este personaje está. Y entonces, este personaje, el Señor le encomienda ir a esta nación. En el año 700, para que lo tengamos también, las tribus fueron tomadas por Asiria y fueron esparcidas. Miren lo que lleva la desobediencia. Primero de la desobediencia, amados, para que tengamos cuidado, y la palabra del Señor nos dice, antes de la caída está la soberbia. Antes de la caída está la soberbia. Aquel que sigue en esa vía ya sabe lo que le espera. Amado, sale este señor, ¿de acuerdo?, hacia Siria. Recordemos que este es un imperio, y este imperio entra aquí a Jerusalén, y entonces ahí a Jerusalén, invade a Jerusalén y esparce todas las 10 tribus, a donde los llevó la desobediencia, al castigo. Judá, que está al fondo, Siria no lo invade, pero lo invade también un rey bastante malo, Nabucodonosor de Babilonia. En el año 700, venimos del 800, en el año 700, Siria invade, y en el año 600, Nabucodonosor en Babilonia invade a Judá. Wow, pastor, todo lo que nos contó, mándemelo por un email para que nos quede más claro. Lo quiero invitar, amado, para que usted primeramente delante de Dios pueda pedirle al Señor que traiga ese discernimiento de la palabra, porque todo lo que usted y yo necesitamos saber está en la palabra de Dios. Es la verdad, es lo que Dios nos está mostrando todos los días de nuestra vida. Amado, en el año 500 aparece el periodo de retorno, la misericordia de Dios, la misericordia del Señor. Esa misericordia de Dios hace que estas naciones que estaban entonces ahora ya esclavizadas, entonces empiecen a retornar. Cuando usted en la palabra encuentra Malaquías hacia el primer libro del Evangelio, ¿cómo se llama? Mateo. En ese periodo hay un periodo de silencio
que son 400 años. Pero hablamos para el periodo de 500, es cuando se da el periodo de retorno. Cuando estamos hablando en la Biblia del periodo de retorno, es eso. Ya habían estado esparcidas y entonces empiezan a retornar en el año 500. Hablamos de 100 años, imagínense, amados, en cautiverio, en necesidad y en esclavitud. Tremendo eso, tremendo eso. Y después llega, entonces, esperando ellos el Salvador, esperando, ¿llega quién? Jesús en el año 0. Amado, he contado esto porque para hablar de Jonás necesitamos conocer estas circunstancias. ¿Y por qué? Porque es que el Señor ha querido, a través de todos los medios, ha querido que su pueblo lo escuche y camine en obediencia con el Señor. Camine en obediencia con el Señor. El libro de Jonás nos enseña muchísimo acerca de cómo nosotros en este tiempo necesitamos entender que vivimos tiempos peligrosísimos. ¿Sabe qué había en Asiria? Era tan mala la gente allá en esa región que esas personas, cuando cogían a alguien, amados, lo despellejaban. Cuando era contrario, lo despellejaban vivo. Eran sanguinarios. Era un pueblo muy malo. Por eso Israel tenía pavor a esa circunstancia, a esa situación. ¿Y qué hace el Señor? ¿A dónde manda a Jonás? Yo le hago una pregunta. ¿Usted iría, amado, a Irak en este momento? ¿Usted iría a un lugar donde sabe que lo decapitan allá? Qué tremendo, ¿no? Porque es que a nosotros nos gusta muchas veces señalar ese Jonás, tremendo Jonás, ¿no? Vea, mentiroso, vea Jonás, vea. Pero Jonás, si viviera hoy, nos estaría diciendo, wow, tremendo ustedes como son, ¿no? El Señor les ha dicho algo y no lo hacen. Somos muchas veces cristianos de domingos. El domingo estamos aquí en la iglesia, nos vemos y qué bien, gloria a Dios, alzamos la mano. Pero ¿qué pasaría después de aquí cuando salimos el lunes? Hasta el próximo domingo. Y eso nos habla Jonás en esta hermosa historia. Mire que Jonás no solamente la desobediencia de él, sino la misericordia de Dios. Un Dios al que usted y yo servimos, un Dios que tiene misericordia de una nación, de un pueblo sirio, amados, que está en la paganidad, un pueblo que no le importan, no tiene conocimiento de Dios, y Dios manda a este profeta allá. Yo le hago una pregunta en estos tiempos. ¿Dónde está la iglesia del Señor en estos tiempos? Porque, amados, ni punto de comparación. ¿Cuánto se tenía que desplazar en tiempo este profeta hasta llegar a ese lugar? Porque allí no había que el tren y que me voy en el avión. Ahí tenía que ir a caminar, amados. Kilómetros caminando, kilómetros en caballo. Bueno, en animales que en ese momento estaban. Amados, tremendas las enseñanzas que están en la palabra y que nos colocan a nosotros y nos damos a la tarea de poder hacer un paralelo. ¿Qué estamos haciendo hoy en día? Amado, hoy en día hay naciones muy tremendas. Se ha levantado espíritu de ¿qué? Ayúdenme. Rebeldía. Espíritu de Jezabel. Espíritus de homosexualismo, de droga, pornografía, alcoholismo, de tanta cosa. Y amados, ¿quiénes serán los que van a hablarle a ese mundo perdido? Y le hago una pregunta. Usted y yo, honestamente, hemos pensado, incluyéndome, hemos pensado en esas personas diciendo, Señor, cómo me duele que esta persona está así, Dios mío. Solo Dios conoce, amados. Y animo, los que estamos, los que no estamos, los animo, pero solo Dios conoce, porque a nosotros muchas veces nos gusta la misericordia con nosotros, pero ¿dónde está la misericordia con los demás? ¿Dónde está con el que sufre? ¿Y sabe por qué? Porque el Señor levanta a este hombre y le dice, ve, imagínese Israel, el pueblo de Dios, el que tenía su rey, su Señor, Jehová, y le dice, ve, y predica que si no se arrepienten allá en Siria, allá en ese lugar, que si siguen haciendo esa maldad van a ser destruidos, que se arrepientan. ¿Y cuál sería la postura suya cuando conocemos ya la postura de Jonás? Porque Jonás se fue por miedoso. Había algo de patriotismo en él, lo vamos a ver en la palabra. Había algo, ¿cómo es posible que yo, un Dios que me ama, que es lo mejor para mí, para mi pueblo? Y el israelita es muy conservador, ¿no?
Por la misericordia de Dios, amado, y por la rebeldía de ellos, usted y yo estamos por gracia del Señor recibiendo las bendiciones del Señor, y usted y yo, porque esto era solamente para el pueblo de Israel. Pero por la misericordia de Dios, como gentiles, nosotros recibimos y aceptamos al Señor como nuestro Salvador y hacemos su voluntad, las bendiciones del Señor. Entonces el Señor, mire el primer mensaje, amado, y ahí se basa nuestro mensaje. El favor y la misericordia de Dios, y que la salvación es para todo aquel que cree, sin importar si es chino, sin importar si es jamaiquino, sin importar si es de cualquier nacionalidad. Ahora yo le hago una pregunta: cuando usted va por la calle, ¿cómo mira usted al musulmán? ¿Cómo mira usted y cómo miro yo a aquel que no es de nuestro país? No, mejor hasta ni me entiende. No. ¿Cierto que no? Seamos realistas. Es más, no es porque no queramos, quizá porque no lo hemos entendido, pero no nace de nosotros. Pero el Señor le dice a Jonás: Jonás, levántate y ve a esa nación. Ve a esa nación. Así como nos está diciendo: levántate y predica en donde te he enviado. Levántate y habla del Señor. Y párate y habla la verdad en esta nación. Acabo de hablarle lo que está sucediendo en la agenda globalista. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a hablar? Usted y yo. Usted y yo necesitamos levantarnos y hablar la palabra de Dios. Me imagino de pronto, una imaginación a este hombre Jonás. No, allá. Si lo que había de pronto en él era antes prevención hacia este pueblo. Amado, en este orden de ideas, les había comentado que habláramos o que tuviéramos en cuenta de la palabra descender. Descender. Esta predicación titula Atiende el llamado de Dios. En el llamamiento de Dios a Jonás y lo que hizo Jonás cuando el Señor lo llamó, amados, encontramos muchas lecciones prácticas para el cristianismo, para usted y yo, que decimos ser cristianos seguidores del Señor, o que hemos aceptado al Señor y queremos esforzarnos en cumplir su voluntad. Veamos entonces algunas circunstancias, amados. Primero, volvamos al libro de Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Lo primero que vemos es cómo se menosprecia la palabra de Dios. Hoy en día el Señor nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo. ¿Es así o no? ¿Qué hacemos cuando viene una circunstancia a nuestra vida? Salimos: uy, ¿ahora qué va a pasar con esto? ¿Y ahora qué va a suceder con esto? Uy, yo no sé, pero es que... ¿Y qué ha dicho el Señor? El primer punto a tratar con Jonás, levántate y ve, tiene que ver con menospreciar la palabra de Dios. Menospreció lo que Dios le dijo. Qué hermoso que el Señor nos pueda hablar. Qué hermoso que el Señor le hablaba al profeta Jonás y le había dado esa instrucción. Levántate y ve. Pero él dijo: no, yo más bien me voy. Eso sucede, amados. La palabra ha sido muy clara y directa, pero Jonás desechó la palabra del Señor e hizo lo que él decidió. ¿Cuántas cosas de nuestra vida Dios nos ha dicho que cambiemos y todavía queremos seguir decidiendo a nuestra manera? Ahora, ¿cómo se llama eso? Porque podemos decir: no, es que, y ahí está el Jonás. Cada uno de nosotros, amados, hemos tenido Jonases y tenemos Jonases. Ahora, lo que Dios anhela es que con esta enseñanza usted y yo podamos entender que necesitamos sacar esos Jonases de nuestra vida y creerle al Señor. Amado, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de un sermón? ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado por medio de su palabra? Nos ha hablado para que tratemos nosotros también, amados, o pensemos de una manera como Dios quiere que pensemos. Eso lo ha hecho el Señor. ¿Es así o no? ¿Qué estamos viviendo hoy en día? ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué está pasando en este momento en tu vida? ¿Qué circunstancia de tu vida está quejando en este momento? Porque Dios ha hablado. Porque Dios ha dicho en la palabra que tú y yo, que lo que Dios anhela para ti y para mí es que podamos vivir una vida ¿en qué? ¿En qué? En bendición. En bendición, en abundancia. Y entonces nosotros tasamos eso en la bendición humana.
en la abundancia humana. Si yo tengo esto, pero yo no tengo esto. Los que hemos venido a este país, que no somos de aquí, por lo general todos, con excepción de los que han nacido. Pero hemos venido porque en nuestros países muchas veces, amados, no tenemos algunas oportunidades como aquí se dan. Entonces venimos y lo primero es busquemos la abundancia a mi manera para que después Dios me ayude y todo me salga bien. ¿Es así o no? Pero hoy no lo hablaba nuestro hermano Vladimir, algo que lo ha dirigido y que el Señor le ha bendecido. Y yo he sido testigo en lo poco que lo conozco a esta hermosa familia de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Pero hay algo que se llama obediencia. Hay algo que no es conforme a mi voluntad, sino a la voluntad de Dios. Entonces, querido hermano, ¿cuántas veces Dios te está diciendo en la palabra, tranquilo, no te desesperes, no temas, no desmayes, tranquilo, deja las cosas en mí, ten paciencia? Pero ¿cuántas veces nosotros le estamos diciendo, no, Señor, yo lo voy a hacer a mi manera, yo me voy para Tarsis, cuando el Señor te está diciendo, tranquilo, espera, ve a donde yo te estoy diciendo? Y, amado, sin llegar a juzgar, porque no se trata de eso, yo también he estado en esa circunstancia. Pero, ¿cómo nos ha dolido o nos ha, de una u otra manera, costado soltar algo? Pero si Dios lo ha dicho, Dios en esta mañana te está llamando y te está diciendo, créeme, porque si me crees vas a ver la gloria. Porque si me crees vas a ver lo que yo te estoy diciendo en la palabra. Si me crees, no importa que ahorita las cosas estén así, tranquilo. Ayer estaba lloviendo, ayer qué tronada tan grande que había. Ay, mira las nubes. No. Hoy que tenemos, tranquilos, porque la soberanía de Dios. Y este hermoso capítulo nos lleva, amados, viendo los comportamientos de un Jonás, pero también, amados, lo que hoy, porque Jonás ya no vive. ¿De qué nos sirve señalar a Jonás? Nos sirve señalarnos a nosotros, comparados con lo que Jonás hizo y lo que Dios ha permitido que haya quedado en la palabra. Por algo habrá quedado en la palabra. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Amén. Amado, entonces lo primero, el primer enseñanza que encontramos es necesitamos realmente escuchar al Señor. ¿Qué te ha dicho el Señor? No menospreciar la palabra de Dios. Mire, amado, si usted es uno de los que ni trae Biblia a la iglesia o que no se acuerda de la Biblia durante la semana, pues sea esta la oportunidad para empezar desde ya a hacer esos pininos, para decir, yo no quiero ser como Jonás. No. Aún en vez de buscar la palabra del Señor, estoy haciendo mi voluntad. No, voy a empezar a buscar la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios me está instruyendo. Y a partir de ahí empezar, a partir de ahí continuar. Número 2, yo encuentro también en la palabra en lo que hemos leído. Vamos por favor al versículo 3. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, la presencia de Jehová, a Tarsis, y descendió a Jope. ¿Recuerdan la palabra que les dije? ¿Cómo se llama? La palabra que les dije que tuvieran cuidado. Descender, que tuvieran presente. Descender. Dice, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Qué tremendo. Estoy hablando de un profeta. ¿Qué se dirá de una persona que no conoce a Dios? Estoy hablando de un profeta, un hombre que ha visto o que ha escuchado la palabra, que ha escuchado a Dios. Dice que Dios habló a él. Y él prefiere irse. ¿Sabe, amados? El segundo error que veo aquí, o la segunda enseñanza, error de Jonás y enseñanza también para nosotros, es tratar de huir de la presencia de Dios. Tratar de huir de la presencia de Dios. No, yo voy a huir porque es que el Señor me dijo esto, pero yo me voy para este lugar. Yo voy a huir. Muchas veces en la iglesia o en las iglesias nos pasa eso. Y tenemos que venir y colocar estos ejemplos para que seamos edificados. Muchas veces no nos gusta que nos digan algo. O muchas veces no nos gusta que de pronto hablen X o Y tema. Amado, gracias a Dios por esa oportunidad que tenemos. Desechándolo y tomándolo. ¿Me ayudan? Desechándolo malo y poniéndolo bueno. Pídale al Señor discernimiento. Señor, yo tomo esto para mí. Señor, yo no actúo de esta manera. Gracias, Señor, por permitirme escuchar, pero hay otro que sí está actuando de esa manera.
Ahora, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces huimos de la presencia de Dios y huimos de esa manera. ¿Dónde se escucha la palabra de Dios? Actualmente ya se escucha por todo medio, en la iglesia primeramente, ¿no? Pero ya está en internet, bueno, en todos lados. Que tenemos que tener mucho cuidado, pero por supuesto los medios han permitido que haya difusión, pero tenemos que tener cuidado, iglesia, de qué es lo que estamos escuchando, porque no todas las cosas, amados, el diablo también las usa, las distorsiona. Pero lo que quería señalar es, si usted viene a la iglesia, una iglesia que tiene en claridad, que rinde al Señor su da honor a su autoridad, una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que cree en el Espíritu Santo, que cree en Padre Dios, Padre Hijo, amado, es una iglesia de sana doctrina. Ahí usted va a escuchar la palabra de Dios. Ahí usted va a decir, bueno, esto lo dijo el Señor. No porque lo dijo X, Y o Z persona, sino lo está diciendo la palabra de Dios y yo voy a hacerlo como Él me lo está diciendo. Ahora, estamos hablando de huir de la presencia de Dios. ¿Y cómo huimos de la presencia de Dios? Físicamente vemos a un Jonás cogiendo algo y saliendo y me voy. Muchas veces Dios quiere confrontarte un área de tu vida, un área de mi vida, y salimos y nos vamos. Y salimos y decimos, no, esto por aquí no es, no, yo más bien no. ¿Pasa cuántas veces? A todos nos ha pasado. Pero resistir, continúa, amado, continúa pidiéndole dirección al Señor y ya verás esa área de tu vida, cómo avanzas en esa área de tu vida y ya verás cómo el Señor te moldea para que otros sean bendecidos, para que otros vayan a Nínive y ¿qué? Y puedan decirle, vengan a los pies del Señor, vengan a los pies del Señor. ¿Cuántos hoy en día, en una situación que estén viviendo, corren desesperados al médico, al ingeniero, al abogado, a todas aquellas personas, a las instituciones? Yo en algún momento ocurrí a la policía, ocurrí a muchos medios para que me ayudaran a solucionar las circunstancias. Ninguno, amados, ninguno. Y lo digo para honrar y glorificar el nombre del Señor. Solamente Dios. Solamente el Señor, cuando le entregué todo, cuando le dije, Señor, heme aquí estoy, Señor, toma esto, Dios, porque he hecho esto, y no he buscado primeramente el reino de Dios y su justicia. Ay, amados, cuántas veces nosotros nos quedamos enfrascados solo en la necesidad, en lo que estamos viendo, pero Dios nos dice, el propósito mío no es que tú tengas, el propósito mío es que tú bendigas a otros. Y ese es un propósito que vemos marcado en el libro de Jonás. Mire que Jonás, lo que era para mí es mejor irme para este lugar. Pero Dios dijo, ve a este lugar porque te necesito como instrumento mío en ese lugar. Perdona a los hermanos que no. Te necesito como instrumento mío en ese lugar. Amado, vemos entonces que el Señor envía a Jonás, pero Jonás se fue a otro lugar. Nosotros tenemos la verdad, la teología propia que nos dice que Dios tiene, amados, que Dios tiene atributos y uno de ellos es la omnipresencia. Uno de ellos es la omnipresencia. Muchas veces creemos que nos vamos de un lugar o nos vamos de la presencia del Señor y el Señor se quedó. No alcanzó boleto para ese momento. Vaya conmigo al libro de Salmo, por favor. Un hermano Eduardo que por favor pueda apoyarnos. No conocía la omnipresencia ni la presencia del Señor, ¿no? La omnisciencia ni la presencia. La palabra del Señor nos muestra que el Espíritu Santo de Dios se manifestó en personas. Ahora, en ese momento no había llegado el Espíritu Santo de Dios como lo tenemos, pero claro que el Espíritu Santo se reveló a personas, claro que sí, a Abraham, a Moisés, y es el Espíritu Santo de Dios precisamente en ese momento mostrando lo que Él era y estaba presente. Ahora, la omnipresencia de Dios no tiene barreras, amados, para estar en un lugar. Dios no tiene barreras, pero muchas veces nosotros, es un error que cometemos, creemos que Dios no nos ve. Creemos que el Señor con apagarle la luz, con eso quedó, vea, prendan la luz, ¿dónde está? No, amados, no. Salmo, por favor, Salmo 139, 7, 8. Y qué lindo que usted pueda leer este Salmo, porque este Salmo habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Amados,
139, 7 y 8, por favor. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Amén. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados. Dios no necesita, amados. Ahora, el pensamiento nuestro es muy limitado, por eso nosotros no comprendemos a un Dios soberano, a un Dios sin límite, poderoso. Pero, amados, Dios nos enseña en la palabra que David antes clama a Él: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? Y, amado, en esta mañana, ¿a dónde podrás ir? Llévese este punto. ¿A dónde podrá ir usted sin el Señor? No, es que yo voy a ir allí porque, mire, ¿sabe? Antes de que digamos yo voy a ir, digámosle al Señor: Señor, si tú me permites ir, estaré en ese lugar. Porque nosotros no sabemos qué pasará mañana. Pero Él sí. Él sí. Él sí sabe qué va a pasar en tu vida, amado. Él sí sabe que si tú haces las cosas conforme a la voluntad de Dios, tú vas a ver la gloria de Dios obrar en tu vida y a tu favor. Pero cuando usted y yo somos, ¿qué? Desobedientes. Obedientes a la palabra de Dios. Amados, perdonar al que me ha hecho daño. Antes ojalá me lo encuentre, ¿cierto? Antes ojalá, para que vea que yo le pongo en claro. Y eso no es lo que Dios quiere. La misericordia de Dios es tan grande que un pueblo sangriento, como lo vimos ahorita, un pueblo que usted y yo desearíamos que no estuviera en la tierra. Amados, el Señor, misericordia, ve. Y me adelanto al final. ¿Sabe qué pasó con ese pueblo? Venga el próximo domingo. Pero, amados, qué hermoso saber que un Dios tan bueno, tan misericordioso, un Dios que nos perdona todos los días, que sus misericordias son nuevas todos los días. Ese es el Dios que usted y yo creemos. Ese es el Dios que usted y yo adoramos, amados. Démosle gloria al Señor. La gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Un Dios que no nos señala y nos hunde y nos dice: vea que este... No. Y nosotros como hombres sí cometemos ese error. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Amados, necesitamos verdaderamente entender que el propósito de Dios es que nosotros podamos encontrarnos con Él. En este momento entonces de la historia, amados, para los judíos, Dios era el Dios de Israel. El Dios de Israel. Y yo pienso que aquí hay un punto muy importante, amados, para lo que vamos a compartir la próxima semana. ¿Por qué? Porque en este punto se radica lo que Él quería para sí. Amados, si usted tiene un manjar en su casa, lo voy a poner de esta manera. Si usted tiene, por ejemplo, usted pensó que el fin de semana, ¿a qué comida le gusta? Empanadas. Las empanaditas, mejor dicho, que estén, y las voy a tener allí, y hago toda la preparación. Pero cuando usted va llegando a su casa, amado, usted llega y encuentra una persona allí, y esa persona, usted vuelve después que se comió las empanadas, ¿cierto? ¿Sabe por qué? Porque eso ocurrió con Jonás. Si uno investiga un poco más, Jonás, ¿sabe por qué no va? ¿Yo cómo voy a ir allá a ese lugar? No. De lo que Dios me ha dado, yo tengo mi propio Dios. Yo tengo al Señor, yo sé en quién he confiado. Pero esos, allá con ellos, que se mueran, allá ellos. En otras palabras, parafraseando el tema. Pero así somos. Y Dios nos está diciendo: no, espérate. Esa persona que está allá y yendo a los carnavales, esa que está yendo allá desfigurada, esa que está atada por el diablo, esa persona yo la amo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo, Señor? Esa persona yo la amo. Y yo pagué en la cruz por esa persona. Señor. Y ¿sabe una cosa? No, Señor, pero póngame la más baratica. ¿Sabe una cosa? Te he escogido a ti para que vayas y le hables del amor mío. Amado, ¿eso lo estamos haciendo? No.
Eso no lo estamos haciendo. ¿Sabe por qué me ha tocado tanto Jonás? Y en este tiempo le doy gracias y gloria a Dios. Porque, amado, el Señor le está hablando a la iglesia que en este tiempo usted y yo necesitamos levantarnos a predicar la palabra de Dios con nuestro testimonio en nuestros hogares y a aquellos que nos están viendo. Como muchas veces nos hacemos un question mark cuando invita a una persona a la iglesia. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. En algún momento compartíamos cuántas personas han venido a la iglesia por lo que usted ha hablado. Ahora, la trae solo el Señor. Eso no cabe menor duda. Solo el Espíritu Santo de Dios trae a una persona. Pero el Espíritu Santo de Dios nos dirige a hablar y a cumplir lo que Dios nos ha dicho. El Señor nos habló de una gran comisión. Usted y yo estamos buscando un trabajo. El Señor nos habló de que id y predicad el evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos aquí son salvos? Gloria al Señor, amados. ¿Por qué? Porque hemos entregado nuestra vida al Señor. Pero un momentico, tenemos que vivir de la mano del Señor. Un momentico, tenemos que vivir en la obediencia del Señor. No malinterpretemos las cosas. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque, amados, solo cuando estamos en el camino del Señor, viviendo lo que Dios nos está diciendo, vamos a ver que el Señor nos va mostrando el motivo por el cual estamos en este país. Usted y yo, amados, y de una vez que, perdóneme que le baje de ese pensamiento, pero usted no vino aquí que este es el trabajo de mi vida. ¿Sabe usted y yo estamos aquí por un propósito de Dios? Porque el Señor dijo, ve, ¿a dónde? Señor, a donde tú quieras yo iré. A donde tú quieras yo iré, Señor. Pastor, pero yo no he dicho todo eso. Hoy me invitó una persona nomás. Tranquilo, hermano. Pero si usted está aquí y si usted ha sentido que el Señor está en su corazón y que usted quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, permítame decirle algo. Usted es un hombre y una mujer escogido por Dios. Amén. Pero ahora, amado, usted y yo necesitamos ir en pos de aquello que el Señor ha dicho. Id y predicad el evangelio. No, es que el trabajito, yo estoy esperando para que Dios me ayude y me dé el trabajito y para que Dios mire. Yo sé que Dios, bueno que es, amado, usted no se lleva nada de aquí. Por más que se gane las libras que quiera, no se lleva nada de aquí. Pero si usted y yo, recordemos nuevamente, venimos y buscamos ¿qué? El reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué estás esperando? Documentos. ¿Qué estás esperando? Salud. ¿Qué estás esperando? Vivienda. Tranquilo, porque la palabra de Dios no miente. La fidelidad de Dios es incomparable, amados. Incomparable. Pero paga el precio del cual Dios quiere que tú y yo valoremos. Aquel precio que Dios pagó en la cruz. Aquel. Es que la circunstancia que estoy viviendo, lo que está pasando, tranquilo, Dios tiene un plan ahí, Dios se va a glorificar ahí, tranquilo. Y entre más dure, más grande va a ser la victoria en el nombre de Jesús. Más grande va a ser la victoria en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué, amado? Porque la fe, Dios te está llevando a niveles de fe. Y eso es lo que Dios quería con este personaje, con este profeta Jonás. Jonás, ve y predica la palabra. Y dile que se arrepientan. ¿Por qué? Porque se van a condenar. Van a morir. ¿Y qué hace él? ¿Sabe que muchas personas, amado, se van a salvar para la gloria y honra del Señor? Porque Dios lo ha escogido a usted y a mí como instrumentos para que lleve la salvación a él. Escuche, no se salva por nosotros. Se salva por la palabra del Señor. Pero Dios te ha escogido como instrumento de Dios para que llevemos la palabra de Dios a esas personas. Y esa persona como está, mire, afligida. Amados, ¿cuántos afligidos hay? Usted sale a la calle y no hay ninguno, ¿cierto? Todo el mundo está feliz. No. Todos necesitamos, escúcheme, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos de ese amor del Señor. Eso no lo llena nadie. Todo lo necesitamos. Entonces, cuando vayas por la calle, no pienses solamente en ti, en tus problemas. Piensa en que alguien que no conoce a Cristo, que no ha entregado su vida al Señor, está vacío, está en un mundo, amado, de oscuridad. Pero que usted y yo, por la gracia del Señor, la misericordia, la luz que Él ha puesto en nosotros, podemos compartirle la luz a esa persona. Dice el Señor,
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy leyendo un libro muy bueno, El valor de un alma. Y ese libro, amados, hace un comparativo con Satanás. Y dice que Satanás anda tan celoso para que no llegue una palabra a un lugar donde no se haya predicado la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay una profecía, el Señor lo ha dicho en la palabra, que Él vendrá hasta que no sea predicada, ¿qué? El evangelio en todo lugar. Ah, usted aquí está tomando la suave tranquilo. Le predicaron a uno tranquilo, a dos tranquilo. Pero el día que se predique en aquellos lugares, allá esos esquimales, allá en esos lugares donde nadie, allá, amados, cuando todos hayan escuchado la palabra de Dios, dice que vendrá el fin. Y el diablo sabe eso. El diablo sabe que él está derrotado y que ese es el campanazo final para él. No le crea la mentira del diablo. Ay, amado, es que mire, a mí me está pasando esto. No, yo me tengo que hacer, mejor dicho, yo no sé, con esponja, yo me tengo que bañar con... ¿Qué es eso? Nada, amados. Usted lo que necesita es a Cristo en su corazón, entregarle su vida al Señor. Eso es lo que necesita. Rendirse delante de Dios y hacer la voluntad de Dios, no la voluntad suya ni la mía. Si así lo hacemos, amado, la palabra de Dios la veremos cumplida. Seguimos. ¿Cuánto me queda? Ya voy a terminar. Un cuarto. Ya me pusieron el tiempo. Un cuarto. Amados, debemos de reconocer y comprender que nadie puede en ningún lugar esconderse de Dios. Nadie puede en ningún lugar esconderse de Dios. Mire lo que hace. Usted y yo podríamos decir, no, pues es como risible Jonás, ¿no? Me da risa. ¿Cómo Jonás va a hacer una cosa de esa conociendo a Dios? ¿Cómo quisiera huir de la presencia de Dios si Dios es omnipresente? Pero, amado, también Jonás se reiría de nosotros, porque vivimos como cristianos solamente el día domingo. Y eso en la iglesia. Y muchas veces calmamos nuestra conciencia diciendo, pero yo fui. Yo fui ahí lo que alcancé, yo fui. Cuidado con ese cristianismo, amados, porque Dios es un Dios celoso. Ese Dios que nos habla de amor es un Dios celoso. Es un Dios que no comparte su gloria con nada, con nadie. Entonces, ese Dios que usted y yo queremos, si verdaderamente lo amamos y aprendemos a conocerle en lo que Él nos dice, amados, vamos a entender que Él es todo en nuestra vida. Él es todo. No es su esposo, no es su esposa, no son sus hijos. Es Dios. Es Dios todo en nuestra vida. Amén. Seguimos, vamos al 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Antes de seguir en ese tercer punto, que ya lo voy a mencionar, me parece muy importante comentarle lo siguiente, amados. Mire, una de las cosas que me muestra la palabra, y usted lo puede seguir, léalo en casita, lo invito para que esta semana usted lea Jonás 1, 2, 3 y 4, porque aquí está basada la predicación que tenemos. Amado, dice la palabra que Jonás descendió a Jope. Cuando uno huye de la presencia de Dios, cuando usted y yo nos separamos de la presencia de Dios, empieza a haber una decadencia en descender. Una decadencia en descender. Cuando lea la palabra de Dios, no pase derecho. Cuando lea la palabra de Dios, escudriñela. Dedíquese, observe en la palabra de Dios, observe qué dice la palabra de Dios, cuántas palabras se repiten en la palabra de Dios, y ahí hay un mensaje. Siempre lea la palabra y mire lo que dice allí. Dice la palabra de Dios que descendió a Jope, pero también dice que cuando él estuvo en Jope, entonces abordó una nave. Y dice la palabra de Dios que cuando él abordó la nave y lo cogieron, ya lo vamos a ver porque él era el problema, lo tiraron ¿a dónde? Al mar. ¿Y qué pasa cuando algo cae al mar? Y cuando usted sigue leyendo la palabra, descendió a lo profundo, se va a encontrar que en el clamor y la oración que hace él, dice que él en lo profundo que descendió de su alma, clamó al Señor. Una persona que se aleja de Dios, una persona que empieza a cederle, a darle pensamientos al enemigo, empieza a descender.
empieza a decaer, empieza a decaer y empieza a decaer. Cuando usted tenga un problema, amados, péguese más del Señor. Péguese más de su presencia. Péguese más a buscarlo a Él. Más, más y más. Y huirá de nosotros, ¿quién? Aquel que lo quiere devorar, amados. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? A través de la palabra. No hay otra. A través de la palabra, de la oración. Precioso tiempo que tuvimos el jueves. ¿Así o no, amado? Precioso tiempo, amada. Buscando la palabra, buscando la presencia de Dios. Buscando la presencia de Dios. ¿Quieres ver áreas de tu vida resueltas bajo la gracia y el poder de Dios? Búscalo del Señor. Búscalo en la palabra. Búscalo en la coherencia de la oración. Búscalo como el Señor dice. Amado, usted y yo veremos la gloria del Señor. Hay muchos Jonases en nuestra vida que necesitan, amados, ser confrontados para que esa confrontación nos lleve a recibir las bendiciones que Dios tiene para el pueblo de Nínive y para nosotros. Este tercer punto, ya para terminar en esta mañana. Debemos de reconocer, amados, que creer que mis malas decisiones no van a afectar a nadie más. Jonás 1:4-10. Dice la palabra del Señor: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Miren lo que causó Jonás. Tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado, miren lo que dice, ¿qué es bajar? Descender. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Estaba bien nublado, no tenía ningún temor. Wow. O sea, uno con una carga esa. Amado, nuestras decisiones, nuestros Jonases afectan a otros. Yo no quiero hacer esto, y yo lo voy a hacer a mi manera, y ahora yo pienso esto, y ahora yo hago esto. Los que están a tu alrededor empiezan a sufrir. Jonás no quiso hacer lo que Dios le dijo, y se fue. Y dice que el Señor levantó un oleaje, levantó vientos, que parecía que se fuera a partir la nave. Muchas veces los nuestros están sufriendo por el Jonás que tú y yo llevamos dentro. Por la rebeldía nuestra, muchos de los nuestros están sufriendo. Por no perdonar, muchos de nosotros están sufriendo. Muchos de los que tenemos alrededor, en vez de estar en la gracia del Señor y viviendo la bendición de Dios, están sufriendo, amados. Cuando la tempestad se levantó, no se levantó solo para Jonás. Se levantó para los que estaban en ese lugar. Y dice que cada uno buscaba de la presencia de sus dioses. Cuando hablamos de Jonás y se ve tan representado en toda área de nuestra vida, mire, parta nomás por los problemas que usted y yo tenemos o las situaciones que tenemos en nuestra casa o en el lugar de trabajo. Parta nomás de allí. ¿Cuál es la actitud suya con respecto a esa situación que se está presentando? ¿Está usted buscando la presencia de Dios y haciendo la voluntad de Dios? Dígame si Dios no contesta. Bendito sea el nombre del Señor. Pero yo doy testimonio y daré testimonio hasta el final de lo que Dios ha hecho en mi vida cuando he sido obediente, amados. Cuando no he sido obediente, me he dado contra las paredes. Cuando no he sido obediente a mi manera, yo hago así, yo hago así. Pero cuando lo he hecho a la manera de Dios, mi casa ha sido bendecida porque la bendición ha venido y se ha derramado sobre aquel que ha entregado al Señor para hacerlo conforme a la voluntad. ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Porque yo empiezo a ver aquí que el propósito de Dios se cumple sí o sí. Escucha, el propósito de Dios se cumple sí o sí. ¿A qué te ha llamado el Señor? Te llamó para que seas bendecido, te engordes y estés lo más de bien ahí sentadito, todo lindo, todo bonito. Dios te llamó con un propósito. Y busca el propósito de Dios si a través de ti no entra la bendición a tu casa. Si a través de ti la bendición, tu familia no viene a los pies del Señor.
Busca, pídele al Señor si a través de esa circunstancia que para nosotros en este momento es tan dolorosa o que me está causando ese problema, y mire, yo tan pobrecito que estoy aquí ahora, Señor, y solo, si a través de este proceso no entra la bendición a tu familia y a tu hogar. Amado, muchas veces vemos las cosas como problema, la situación que yo he vivido, mire ahora, y mire lo que me tocó vivir. Pero cuando buscamos la voluntad de Dios y entendemos que todas las cosas nos ayudan para bien, entonces podemos decir, Señor, yo descanso en ti. Y yo te doy gracias porque a todos, mira, todos podían haber salido de mi casa para venir a este lugar. Yo estoy aquí por tu misericordia y favor. Y aquí, estando aquí, Señor, te voy a bendecir, te voy a glorificar. Voy a hacer lo que tú dices, Señor. No me voy a ir para Tarsis. Voy a hacer lo que tú dices, Señor. Este tercer punto es muy importante, amados. Lo que usted y yo hagamos en conservar ese Jonás afectará a otros. Afectará a otros. Pero cuando usted y yo le digamos a ese Jonás, hasta aquí llegaste, Jonás, también lo afectará en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Quieres ver una familia en obediencia? Sé obediente. ¿Quieres ver una familia rebelde? Espérate que los pequeñitos crezcan. ¿Quieres ver una familia que se postre humillada delante de Dios? Humíllate delante de la presencia de Dios. ¿Quieres ver que las circunstancias en tu casa, llámese familiar, llámese de todo tipo, toman orden? Ven y ordena las cosas delante de Dios. Comprométete con Dios. Solo de esa manera, amados, veremos para la gloria y honra de Dios, veremos el poder de Dios actuar a nuestro favor. Aquí podemos ver que se levantó entonces esa tempestad. Y los marineros, aún los marineros, estaban preocupados. Aún los marineros estaban temerosos de lo que va a suceder. Podemos reflexionar, amados, si muchos de mis pecados, de nuestros pecados o nuestras circunstancias están afectando entonces a nuestra familia o la iglesia o el lugar de trabajo donde nosotros estamos también congregándonos. Pero si reconocemos que ese Jonás de tu familia, o si reconocemos que somos el Jonás de nuestras familias, podremos darle un cambio totalmente diferente, amados. Si reconocemos que nosotros somos los Jonases de nuestra familia. Qué duro es eso. ¿A quién a partir de ahora quiere llamarse Jonás o le va a poner a su hijo Jonás? La voy a pensar. Pero si reconocemos que dentro de nuestro interior y de nuestras cosas estamos actuando bajo esa circunstancia, amado, vamos a entender que Dios tiene un propósito para glorificarse a través de esa situación que estamos viviendo. Amados, los pecados ocultos, saquemos el Jonás de nuestro corazón. Salmo 32, 3 y 4, por favor. Quisiera pedirle a dos hermanos que me puedan colaborar en estas citas bíblicas. Una persona que pueda leer el Salmo 32, 3 y 4 y una persona que pueda leer, por favor. Sí, 32, 3 y 4. La palabra de Dios dice, la dicha del perdón. El 3 y el 4 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi vergüenza y sequedad de verano. Amén, amén. Mientras callé. ¿Sabía usted, amado, que usted y yo podemos tener pecados ocultos? Claro que sí. ¿Sabía usted y yo que nosotros podemos tener cosas de nuestro pasado y aún sin conocer que generacionalmente llevamos porque otros hicieron? Pero la palabra del Señor te dice, saca ese Jonás de tu vida. Y como pastor, saca ese Jonás de tu vida. Si delante del Señor nos postramos diciéndole, Señor, yo te pido perdón por todos esos pecados ocultos de mi pasado, por todo eso que no conozco. Mire, Dios a mí me trabajó mucho el perdón. Ay, amados, el perdón. Porque a nadie le hacía nada en el sentido de irme en contra, pero si usted la hizo conmigo, tranquilo, hasta ahí fuimos, hasta ahí llegamos. Tranquilo. La indiferencia.
Y una vez el Señor me cogió y ¡pah! Déjale a mí. Todo un día, ¿es así familia o no? Todo un día, toda una semana llorando al Señor, clamando al Señor. Y ahora ve y pide perdón. ¿Pero por qué si yo? No, ve y pide perdón. Pero es que ve y pide perdón. Amado, si alguien lo ofende, no espere a que esa persona le dé o le pida perdón. Tranquilo, déjelo con el Señor. Pero usted pida perdón. ¿Pero por qué, pastor? Si yo no hice, pida perdón. Tranquilo, perdóneme. Porque algo pude haber dicho, algo pude haber hecho. Tranquilo, perdóneme. Soltemos. Hay un Jonás que todavía sigue en la vida de cada persona. Hay un Jonás que se resiste. Y el Señor perdona. La instrucción fue perdona. No, es que poco a poco, tranquilo que el tiempo lo que lo va a coger y le va a hacer a usted, amado, es coger una coraza dura de corazón. Pero si usted y yo nos prendimos y nos postramos a los pies del Señor, no, Señor, yo no quiero ser la persona que tome ese juzgamiento. No, Dios me libre de eso. Perdóneme, hermano. Y ahí aprendí el perdón. Entonces, lo que quiero señalar es, hay pecados ocultos en nuestro pasado, en cada uno de nosotros. Dios te bendiga, varón, con lo que compartimos el día de hoy. Examíname, Señor, y ve si hay ¿qué? Pecado en mi corazón. ¿Salmo qué? 139. Salmo 139. Examíname, Señor, y ve si hay pecado en mí. Líbrame, Señor, ¿de qué? De esos pecados ocultos. De esos pecados ocultos. Por favor, un hermano que vaya a Hebreos 12:15. Amén. Los que rechazan la gracia de Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Gracias, mi hermano. Gloria a Dios. Amado, ¿cómo estás hoy? Uy, cambia esa cara, mi hermano. Vea, es un alegre. Pues esa es mi cara. Y así soy. No sea que brotando, ¿una qué? Raíz de amargura. Es especialista el diablo en eso. Es especialista en que usted y yo no nos valoremos. Qué hermosa la palabra que Dios nos bendijo el domingo pasado. El valor que Dios nos da. Ay, amados. No, por debajito. Y ahorita que somos aquí, llegamos muchas veces a los trabajos y nos vemos los últimos. No. Tampoco se trata de llegar a ser los primeros. No. Se trata de darnos de descubrir nuestro corazón y permitir que nuestro corazón esté bien delante del Señor, pidiéndole, Señor, protege mi corazón. Ay, amados, qué tan importante es que usted y yo podamos reconocer que hay errores en nuestra vida, que hay amargura de corazón, amados. Qué tan importante tener cuidado con la murmuración, amados. Qué tan importante, si usted tiene algo en contra de alguien, vaya y se lo dice, amado, vaya con amor en el Señor y se lo dice. Pero no, porque esas cosas empiezan a abrir, empiezan a formar. Y amado, eso trae amargura de corazón. Todo lo que usted tiene en su corazón se ve reflejado. Si usted ya no puede ver a esa persona, usted lo empieza a reflejar. Si usted ya no quiere, ya no empieza a reflejar. Amado, Dios nos manda en su palabra a que seamos personas que cuidemos nuestro corazón. Mira lo que dice Proverbios 15:15 y termino con este punto. Proverbios 15:15. Lo leo. Dice la palabra del Señor: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene ¿qué? Un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Amén. Dios nos quiere hablar a través de lo de Jonás. Mire que no solamente es que se lo tragó un pez. Dios nos quiere hablar a través de Jonás, que muchas áreas de nuestra vida, en la conducta de Jonás, se ven reflejadas en lo que usted y yo vivimos hoy en día. Si usted y yo entendemos que Dios nos quiere antes llevar a confrontar esas áreas,
poder estar firmes en ellas para bendición de otros, vamos a poder comprender por qué fue enviado Jonás a Nínive. Y que el Señor nos permita, amados, con esta porción de la palabra, entender que Dios tiene un plan y un propósito en nuestras vidas. Que si hay algo en lo que nosotros ahí tenemos que trabajar, pidámosle fortaleza al Señor. Pidámosle que su mano de Él siempre nos coja, nos levante. Y Señor, entregar esa área a ti. Nos cuesta, es realidad, nos cuesta, amados. Pero entre más nos demoremos, más pesada va a ser la carga. Entre más lleguemos al Señor, entre más soltemos, entre más podamos estar en la presencia de Dios, amado, sus benefactores, beneficiados, sus hijos, la familia, la iglesia, todo aquel que el Señor ponga en su entorno va a recibir la bendición de Dios. Todo aquel que el Señor ponga en su entorno será para bendición. Pongámonos en pie, damos gracias al Señor, amados. No se pierda el próximo domingo para finalizar, amado, esta historia tremenda, ¿no?